Nada más se puede pastorear 4 meses al año. Pero tiene los mejores productos lácteos de Europa. En Suiza hay que importar el cacao. Ahí no se da la planta de cacao. Pero son los principales exportadores de chocolate del mundo. Inclusive de excelente calidad. Tampoco es el tamaño del territorio. Argentina, el octavo país del mundo en territorio, y Brasil son gigantes. Como podemos ver que Argentina es subpoblada en ese aspecto. No supieron explotar su capital humano. Contrario a Australia, que es bien grandota, y sí lo hicieron. O pequeños como Taiwán o Singapur, bien pequeños, y son países ricos hoy en día. Así que el tamaño tampoco tiene que ver. Tampoco la inteligencia de la persona marca la diferencia. Siempre lo que yo digo que los latinoamericanos hemos crecido un complejo de inferioridad con respecto a los estadounidenses. Tal vez nos engañaron con las películas, no sé. Han oído eso, lo han escuchado antes. El hecho es que yo trabajé 27 años en IBM, entré en el puesto más bajo que yo no había nadie, de la gente profesional. Y les juro, ahí había gente muy inteligente, había gente que no era tanto. En aquellos momentos la empresa era la número 1 en el mundo en ventas y utilidades. Después las petroleras lo rebasaron. Y yo le digo a usted, era gente normal. Se ponían los pantalones una pierna a la vez. No era nada tan excepcional, ni muchísimo menos, ¿no? Pero tenían disciplina de nuevo, que me impresionó el primer día. Si la reunión y te daban el salón de las 9 a las 10, empezaba a las 9 y 1 minuto, y a las 9:59 se vaciaba, aunque estuviera el CEO, el director general de la empresa ahí. Sí, el aspecto de la inteligencia. ¿Qué es lo que determina entonces? Actitud y determinación es la diferencia. Representada en las culturas nacionales. Al estudiar la conducta de los individuos, ciudadanos de países desarrollados, no le voy a leer la lista porque es enorme, ¿no? Pero nos encontramos algunas cosas. Por ejemplo, la moral como principio básico. Nuestras sociedades no son inmorales, son amorales. Y se ve con la corrupción. La honradez. Para nosotros la picardía es una virtud. Cuando la picardía es un reflejo de deshonestidad, en la mayor parte de las veces. Los brasileños inclusive tienen un verbo de cómo darle la vuelta al sistema para no cumplir las reglas. Le llaman jeito o jetiño. Hasta han creado un verbo para eso, porque es tan común. La puntualidad, otra característica de los países desarrollados. Una de las cosas que yo he palpado, por ejemplo, en Latinoamérica y en otros países subdesarrollados, es el concepto del tiempo. Para un sajón, ya sea alemán, suizo, lo que sea, un japonés, la hora tiene 60 minutos. Para nosotros no. Una hora es un espacio de tiempo que fluctúa según las circunstancias. ¿Usted se cree que alguien se puede desarrollar así? ¿Cómo tú coordinas aquello? Otro problema, la irresponsabilidad. Son países responsables. No digo que todo el mundo sea así, en ambos casos. Es lo que predomina. Nuestros pueblos son bastante irresponsables en su comportamiento diario, que va de cómo manejan sus presupuestos hasta cómo conducen o manejan los automóviles. Y esto no es un ejercicio en autoflagelación, pero son las verdades. Y hasta que no estemos conscientes de eso, nunca vamos a cambiar. El deseo de superación, metas altas, el concepto de perseguir la excelencia. Nosotros no. No digo que no haya gente así, pero son los menos, son excepciones. Para nosotros es más o menos, como dicen los brasileños, más o menos, y para salir del paso. Yeah. El cubano de Miami, ¿okay? No es tan así, o no es así, en gran parte. ¿Okay? Pero Latinoamérica es así. Yo recuerdo el caso, no quiero pasarme el tiempo, me dijeron que tenía poco tiempo. El caso en México, me cuenta un amigo mexicano, que llamó un carpintero y le mandó a hacer un mueble
para poner ropa, con gavetas, ellos le llaman cajones, igual que en otros países. Y el señor que se llamaba Cedronio, el carpintero, se apareció con el mueble, pero sin la pieza de atrás. Y entonces le decía, oye, pero el mueble no está terminado, le falta la pieza. No, póngalo contra la pared. Bueno, y si no lo quiere poner contra la pared. No, él estaba muy feliz con eso, ya hizo su trabajo. Y costó mucho esfuerzo convencer a Cedronio que le pusiera el pedazo de madera atrás. De hecho, tengo miles de historias de eso. Algunas dan ganas de reír, otras dan ganas de llorar. El respeto al derecho de los demás. Algo que a mí siempre me fascinó en los Estados Unidos, y lo vi en Inglaterra y lo vi en otros países, es el respeto al individuo. Nosotros, en su inmensa mayoría en Latinoamérica, nos colamos en la cola, no respetamos el tiempo que esa persona estaba esperando, o estacionamos ahí, y si no puede salir, el gato, que como dicen los mexicanos, que se friegue. Ella es vulgar esa palabra, ¿no? Aunque no es fea. No. Es que ni piensa en eso, ni pensamos en eso. Está ahí adentro. De nuevo, ¿ustedes creen que un país se puede desarrollar así? Es lo que nos hablaba Ortega y Gasset, que le llamaba el particularismo, como la característica más peligrosa y extendida de la cultura española. Él decía en su libro España invertebrada, el estado mental en que creemos que no tenemos necesidad de prestarle atención a otros. Tomar a otro en consideración implica al menos un entendimiento del estado de dependencia mutua y cooperación en que vivimos. Sí, ignoramos lo demás. Jorge Luis Borges llevó eso más a lo que se llama el solipsismo. En este caso no es que ignoremos al vecino, sino que somos los únicos que existimos en el universo. Más no existe. Borges, probablemente el mejor escritor o literato que dio Latinoamérica en el siglo pasado. Por lo menos es mi opinión. Yo en Argentina tuve la suerte de comprarme las obras completas de Borges. Y cada vez, en el patio Bullbridge, estoy seguro que el señor conoce, y cada vez que estoy así, me pongo a leer a Borges. Porque no era solo sus cuentos, que eran maravillosos, ¿no? De nuevo, es difícil de leer. Sus trabajos sobre otras obras que han hecho otra gente, sus trabajos sobre, por ejemplo, sobre las 1001 noches. ¿Qué quiere decir la una noche? Y cosas así, una profundidad enorme. Su poesía. Un señor que se quedó ciego. Siempre los poetas son mejores cuando son jóvenes. Tienen más emoción. Él no, sus mejores poetas, o poesías, perdón, fue cuando era mayor porque estaba ciego. Y era más fácil recordar poesía que prosa. El amor al trabajo. Para nosotros es un castigo de Dios. Otras culturas lo ven como una bendición. No viene el Génesis, ganarás el pan con el sudor de su frente. Ok. ¿Necesitamos más leyes en Latinoamérica? Por supuesto que no. Con esas que tenemos, esos 10 puntos que he mencionado, no lo mencioné los 10, pero son 10. ¿No es suficiente cumplir o hacer cumplir eso? O inclusive las leyes que tenemos. En nuestros países solo una mínima parte casi nula cumple esas reglas. Y los pobres deben vivir muy frustrados. Muy frustrados. Jorge Volpi, un ensayista mexicano, en su último libro, último ensayo, ¿no?, que se llama El insomnio de Bolívar, él llama a nuestras democracias imaginarias. Porque nos imaginamos que tenemos democracia. Pero no es una democracia. No hay un Estado de Derecho. No hay democracia. Hay leyes, pero no hay ley. Ahí se queda. Países donde la jurisprudencia o la justicia se compra y se negocia. Es decir, no somos pobres porque a nuestros países les faltan riquezas materiales, porque la naturaleza ha sido cruel con nosotros. Nos ha faltado carácter para cumplir estas premisas básicas del funcionamiento de sociedades productivas. Gobierno, lo que se convierte en un dispensador de privilegios, lo cual cobra bien caro,
principalmente en la forma de monopolios y oligopolios, que lo que hacen es productos caros y de baja calidad. Y llevamos décadas con esta fiesta. Me voy a incluir aquí la concepto de sustitución de importación y toda esa tontería de la CEPAL, que lo hicieron retardar en otros países en los años 50 y 60. Eso fue creado por Enzo Faleto, un chileno, y ¿cómo se llamaba el? Y Cardoso. Previs. ¿Perdón? Previs. Disculpe, Raúl Previs. Raúl Previs. Raúl Previs. Okay. Ese sí era argentino. Un problema adicional en Latinoamérica es la geografía. No ha sido en ese aspecto, no lo han beneficiado. Por ejemplo, muy pocas bahías naturales. Está la desembocadura del río La Plata, nos encontramos la Guanábara en Brasil, pero muy pocas. Es decir, no, y en la otra costa casi no hay ninguna, en la del Pacífico. Es decir, muy difícil comunicarse por el mar como en Europa. Tiene tantas ensenadas que es muy fácil la comunicación por mar. Además, en Europa los ríos son navegables. En Latinoamérica muy pocos los navegables. La cordillera de los Andes parte del continente en dos. Difícil las comunicaciones. Además, por ejemplo, para los indígenas, incas o otras entidades, otras etnias, tenían la altura de los Andes era un problema, porque tiene el concepto de los microclimas. Lo que se puede cultivar aquí no se puede cultivar. Y después tiene el problema de la hipoxia. Hipoxia es que al subir te falta el oxígeno. Mientras más altura, te pones de mal humor. Y además, mientras más alto es, se necesita más alimento para subsistir. Eso crea otro problema y que perjudicaba en el aspecto de la comunicación entre los dos hemisferios. Ok. A ver cómo estamos de tiempo. No, puede tener que empezar a saltar. Hubo una serie de eventos históricos que yo incluyo en el libro al principio, que contribuyeron a la independencia de nuestros países, sobre todo en Sudamérica y en Centroamérica también. Uno fue, como todos sabemos, la invasión de Napoleón a la península ibérica en 1807. España no pudo ocuparse de las colonias. Y empieza la guerra de independencia en 1810. Otro fue la Ilustración o Iluminismo y la Revolución Francesa. Nosotros, todas esas ideas de Juan Jacobo Rousseau, desgraciadamente las aceptamos. Y nuestras constituciones se basan en eso. Hubo personas en Argentina como Sarmiento, como Alberdi, que trataron de usar otro camino, pero eventualmente el resto de los políticos los desvirtuaron. Bartolomé Mitre también, que estudia mucho la historia argentina. Tercero, la Constitución de Cádiz, de 1812. La primera constitución de España, muy liberal, que limitaba el poder del rey y que tenía un tipo de cuerpo legislativo que incluía las colonias. El sistema colonial español había sido distinto de haber preservado esa constitución. Fernando VII, igualito a los franceses, la eliminó, aunque se le quedaron las semillas. De nuevo, la cultura nuestra tiene rasgos positivos. La amistad. El concepto de amistad nuestro es muy superior al sajón. Esa reciprocidad, esa intimidad. El sajón, no olvídense de eso. El concepto de familia que todos conocemos, ya está cacareado demasiado. Mientras no lo lleven un exceso, la familia extendida. Yo simplemente lo he visto en muchos países, como me dijo uno a mí, no, yo sí, eso me lo dijo en México. Me dijo, no, yo sé que si yo no tengo trabajo, nunca me va a faltar casa, ropa y comida. Algún amigo me lo da, o algún pariente. Si no hay esa presión. Otro aspecto, la alegría de nuestros países, que se perciben mucho. Recuerdo llegando a República Dominicana hace unos años, que tienen un combo tocando en el aeropuerto, con el ron Brugal, que se me olvida. Y después inclusive vi gente a las 12 del día en medio del centro de la ciudad bailando por la calle. Puerto Rico muy parecido. Colombia. En Colombia hay más mariachi, en Bogotá hay más mariachi que en Ciudad de México. Créanlo o no. Y son colombianos, son mexicanos. El son en Colombia.
un fanatismo por el son cubano. Okay.